Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, ¿cómo estás? Y Javier Oliva, profesor, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Javier, gracias, Jeremías, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Saludos, Jeremías. Gracias, Alberto. Empezamos contigo, Javier. Pues bueno, es el contraste. ¿Cómo entró la administración de López Obrador 2018 y cómo nos encontramos en estos momentos? La argumentación es de que bajamos la tendencia. Con Felipe Calderón se duplicaron el número de homicidios y con nosotros pues no se han duplicado y que ya los mantuvieron. ¿Cómo ves? Lo que pasa es que, como se escuchó en la nota introductoria, cambiaron las formas de clasificación y por lo tanto la representación estadística también se ajustó. Sin embargo, hay ciertas líneas de los gobiernos que son pues incuestionables, me refiero en términos de sus resultados. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros de carretera se construyeron? ¿Cuántos hospitales? Como todos son números, claro, estoy hablando de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de seres humanos, de vidas perdidas, no localizadas, de los delitos del fuero común y del fuero federal, pues evidentemente cómo recibió el sexenio el presidente López Obrador y cómo lo está entregando. Sí. Me parece que una de las variables fundamentales en ese sentido pues son que en el mes de mayo pues ya llegamos a los 191,000 homicidios dolosos en lo que va de su administración. Todavía faltan 2 meses y medio y pues me parece que con ese dato, sin que necesariamente sea el único, podemos contrastar y señalar que pues evidentemente en la improvisación, las ocurrencias en el ámbito, estoy hablando de lo civil, pues fue lo que predominó a lo largo de la administración. Este es mi primer comentario. Y es que lo grave de toda esta situación, Jeremías, es que se está normalizando. O sea, ya escuchamos una masacre, mataron a 5 personas, otra masacre, mataron a 19. Es que eran criminales, es pelea entre ellos. O sea, el mismo discurso de los anteriores, pero ahorita ya no permea, Jeremías. Así es, Alberto. El problema es multifactorial, sin embargo, podemos dividirlo en 3 aspectos. El aspecto social, que es donde ya nadie se espanta de las masacres, de las decapitaciones, de los levantones, se ha normalizado y la sociedad desafortunadamente ya no se alarma lo suficiente para exigir justicia. Sí. Desde el punto de vista del gobierno ha estado acotado por varias causas. Una, los gobiernos de los estados no han invertido en policías, en los estados no hay una infraestructura en materia de seguridad y es solamente la federación a través del ejército, la marina y la Guardia Nacional quienes hacen frente a los temas de inseguridad, que si bien es cierto la delincuencia organizada es un tema federal, pero los estados no han coadyuvado. También hay que decirlo, los únicos en este momento que están capacitados para enfrentar el nivel de violencia y agresividad de los criminales de la delincuencia organizada, pues son las Fuerzas Armadas. Sí. Y el tercer elemento es la impunidad. Mientras que haya de cada 100 delitos denunciados, solo uno en condena, pues es un grave problema. Y no es solo un tema del Poder Judicial, es un tema de las fiscalías, porque en muchos casos los jueces juzgan con base a la carpeta de investigación. No se ha invertido en policía científica, no hay carpetas de investigación sólidas y cuando llegan a un tribunal, pues estamos hablando que el 99% de posibilidades, de probabilidades, es de que quede impune. Entonces vemos un escenario favorable para los delincuentes y lo más preocupante de todo es que las cifras de deserción escolar a nivel nacional, lo que nos muestran es que no importa cuántos detenidos haya o cuántos muertos vayan, siempre por el dinero y el poder tienen la manera de convencer a más jóvenes, sobre todo,
que participen en la delincuencia. Solo observemos la cifra del INEGI, la principal causa de muerte de las personas de 25 a 40 años es el homicidio doloso. Sí, exactamente. Le damos la bienvenida a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy importante tu opinión, porque estos más de 192,000 asesinatos, la mayoría son relacionados al crimen organizado, ¿no? O de plano ya la sociedad también se está matando a diestra y siniestra. Ay, tu micrófono, Facundo. No te escuchamos, Facundo, no te escuchamos. Ahorita regresamos contigo, vamos a arreglar ese audio. Javier Oliva, entonces, aquí es importante la participación de Facundo, porque pues él era estratega cuando se supone que la guerra contra el narco destapó estas cifras que actualmente no podemos detener de crimen organizado, Javier. Sí, bueno, hay que señalar que vivimos una pendiente de décadas, ¿no? Es decir, claro que se visibiliza y se amplía durante la administración de Felipe Calderón, pero esto viene desde el siglo pasado, es decir, no es una tendencia que se haya iniciado en el 2006, como se ha pretendido insistir de manera pues reiterada a lo largo de esta administración. Aquí lo importante, Alberto, me parece es también qué vamos a hacer, es decir, sí, qué es lo que sigue, ¿no? Es decir, en este contexto donde pues circular el problema de los transportes de carga, de mercancías en las carreteras de México se ha convertido también en un muy serio problema, no digamos los asaltos a los trenes de carga, es decir, la diversificación de la actividad criminal en nuestro país es verdaderamente notable en los últimos años. Entonces, aquí, para no hablar de los ciberdelitos, ¿no? De los robos de identidad, los fraudes bancarios, en fin, me parece que estamos en un proceso, no quisiera decir una coyuntura porque no es algo que haya surgido de repente, sino que se ha venido acumulando, y entonces el problema es que estamos a unos meses del cambio de gobierno, el 1 de septiembre entra la nueva legislatura, y como sabemos el 1 de octubre inicia el nuevo poder ejecutivo, es con qué elementos se va a llegar a dar resultados. Yo lo que sostengo es que el tiempo ya se acabó, sí, es decir, seguir experimentando, seguir reestructurando instituciones, pues yo no dudo de la buena intención, y desde luego que no tengo la menor duda, pero lo que sí pongo en tela de juicio y para el análisis, y justo es el motivo de esta mesa, pues es justo, pues en efecto, analizar la viabilidad y el éxito que tienen estas medidas. Entonces, suena un poco categórico, pero el próximo gobierno desde el día 1 de octubre tiene que comenzar a dar resultados. Sí, pero pues la estrategia va a ser la misma, Javier Oliva, Jeremías Zúñiga. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, al menos eso nos dijeron que va a seguir igual, y hasta ya confirmada que la Guardia Nacional va a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Volvemos en 2 minutos. A ver, Jeremías, hemos hablado mucho de la ineficiencia de la Guardia Nacional, solamente se dedican a hacer rondines, no hay labores de inteligencia, y la verdad, pues no han dado resultados. O sea, les entregaron un país con 150,000 homicidios en el sexenio de Peña Nieto, y vamos en casi 200,000, más de 192,000. Esto va a seguir igual, porque no se ve que haya las decisiones para hacer otra cosa, Jeremías. Bueno, también hay que considerar que desafortunadamente se exige en muchas ocasiones el tema de los derechos humanos de los delincuentes, y lo hemos visto en diversas protestas donde agreden al Ejército, a la Guardia Nacional, y esto ha limitado el actuar de la Guardia Nacional. Necesitamos un respaldo total a las Fuerzas Armadas para actuar en contra de los delincuentes, porque observamos que cuando actúa el Ejército, la Guardia Nacional, en contra de ellos, y hoy con los celulares cualquier persona graba
y se argumenta que hay violación de derechos humanos, pero también hay una parte que no se considera. Toda la violación de derechos humanos que hay por parte de los delincuentes a la mayoría de la población que es extorsionada, que es secuestrada, que es amedrentada, y entonces hay también, el gobierno tiene que asumir ese costo político, y también el tema es un respaldo total. Ahora necesitamos desde luego que, por eso hablaba al principio de las policías de los estados, porque la Guardia Nacional debe abocarse a enfrentar a los grupos criminales que desafortunadamente para nosotros como sociedad pues están mejor equipados, tienen recursos ilimitados y personas que por las diversas circunstancias se unen constantemente. Pero eso Jeremías, ha que la Guardia Nacional... Pero Jeremías, la mayoría de estos homicidios ocurren por que está relacionado a algún tema con el crimen organizado. Mira, ya tenemos a Facundo Rosas, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal. Facundo, en el sexenio de Vicente Fox terminó con 60,000 homicidios, un poco menos que con Carlos Salinas, mucho menos que con Zedillo, pero en el sexenio de Felipe Calderón se fue al doble. Y ese es el principal argumento de este gobierno, de que la tendencia creció, y acusan al gobierno de Felipe Calderón de ser el responsable de este México sangriento que tenemos. ¿Qué fue lo que pasó, Facundo, en esa administración de Felipe Calderón? Bueno, cuando el fenómeno de la delincuencia se le atiende conforme a lo que marca la ley, sin duda hay respuestas hacia el gobierno o hacia los grupos antagónicos. Creo que culpar al pasado ya no tiene ningún sentido. Si tú asumes una responsabilidad es porque puedes resolver el problema. Si no puedes, mejor mantente alejado. Te voy a poner un ejemplo donde sí se pudo revertir la violencia. Ciudad Juárez, Chihuahua, año 2010-2012. En menos de 2 años se pudo revertir 80% los homicidios dolosos, 100% los secuestros y 60% las extorsiones. Esa fue la proporción en que se bajó, sin culpar a nadie. Solamente es llegar y resolver, porque si te dedicas a buscar culpables, se te va a agotar el tiempo y vas a terminar buscando la forma de cómo acomodar para que no te lleves el golpe. Claro que se puede, no es sencillo. Primero es voluntad, segundo asumir la responsabilidad, y tercero contar con una estrategia definida, con indicadores y con el talento humano, con las personas que tengan la capacidad de resolver un problema, no de batear un problema. Claro. Entonces, recurrir a que es que le creció, es que no. Tú llegaste porque podías resolver, a eso te comprometiste. No vengas hoy a llorar porque a alguien le crecieron los enanos. Porque ¿cuál fue la estrategia, Facundo Rosas? ¿Utilizaron Fuerzas Armadas, policías? ¿Fue una estrategia combinada? ¿Qué fue lo que resultó exitoso en Ciudad Juárez? Te voy a decir algo que nunca he dicho en ningún foro. Va a ser la primicia. Se resolvió Ciudad Juárez porque sacamos al ejército de la solución del problema. Lo pusimos en la orilla. Ese acuerdo se logró en el mes de marzo del año 2010. Las Fuerzas Armadas, su naturaleza no es combatir delitos, no es atender los problemas de la comunidad, es atender los asuntos de seguridad nacional, de invasión de territorios, de afectación a lo que es el Estado. Entonces, lo que se determinó en ese mes de marzo del año 2010 es no desgastar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y asumió la responsabilidad total la Policía Federal, la Policía Estatal que estaba en ciernes y la Policía Municipal de Ciudad Juárez, para cuidar a las Fuerzas Armadas, porque poco pueden hacer, no están capacitadas, su naturaleza no es combatir delitos, no es atender a la población, es usar la fuerza para lo que están a nivel constitucional encargados. Entonces, el primer paso fue
solamente se atiende con las policías. Segundo, con la sociedad civil organizada y de manera integral atendiendo todos los ejes. La atención de las causas no es de este gobierno, es desde esa época. Se atendió el tema de salud, educación, economía, todo lo que tiene que ver con valores, y a eso se incorporó la policía, los temas de seguridad pública. Lo que la gente hoy desconoce es por qué se llamó mesa de seguridad, porque la estrategia se componía de 4 mesas: mesa de salud, mesa de educación, mesa de economía y mesa de seguridad. La mesa de seguridad fue la rectora de todo lo demás para que todo el esfuerzo, la inversión, el presupuesto se alineara al tema de la seguridad, y eso permitió con números duros resolver el problema de aquel entonces, año 2010-2012. Es decir, atender las causas no es discurso, es ir a la calle, es ir a las colonias, ir a los sitios donde se está generando la violencia y atenderlos sin buscar pretextos. Y es que sí fueron resultados. Facundo Rosas, Jeremías, Javier Oliva, vamos a regresar para cerrar esta mesa de análisis. Una pausa de 2 minutos y volvemos. Vamos a entrar a una dinámica de mucho mayor debate. Javier Oliva, Jeremías Zúñiga, Facundo, si tienen temas que contrapuntear, adelante. Javier Oliva, pues eso es un hecho concreto. Ciudad Juárez estaba, pero no caliente, ardiendo. Y sí lo bajaron, Javier, con la estrategia que ya nos platicó Facundo. Hay otra historia de éxito, la de Gómez Palacio Torreón también, en donde hay el papel fundamental del ejército mexicano, ¿no? Y a la fecha, claro, tiene sus problemáticas, pero no como la tuvo hace casi 10 años, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay lecciones que aprender de lo que... Además, con la peculiaridad que es una zona conurbada, con 2 estados de la República, con 2 gobiernos diferentes, y no obstante se logró la coordinación, y ahí el papel del ejército mexicano. Yo seguí de cerca ese caso, también fue muy útil e ilustrativo. Lo que sí creo que ha sucedido con los sucesivos gobiernos de la República, sin importar el partido político o el nombre del presidente, ha sido el abandono de las policías locales, ¿no? Incluso en este periodo, en esta legislatura, Morena y sus aliados en el Congreso secaron, eliminaron, por decirlo de una manera más clara, 2 subsidios, el Subsemún y el Fortaseg. Según mis estudios, 208 municipios se quedaron sin un peso para seguridad del presupuesto federal. Entonces, me parece que esta propensión al centralismo fiscal en materia de seguridad pública, pues es una de las principales explicaciones de la situación que vivimos en varias partes del país. Sí. Gracias. Sí, porque, Facundo, nos han vendido en esta administración el discurso, la narrativa del gobierno, del poder, que Genaro García Luna era uno de los personajes más oscuros y siniestros que hay en la historia reciente de México. ¿Es así? ¿Cómo trabajaban en aquel entonces? A mí, en lo particular, lo que me tocó encabezar fue el trabajo de la Policía Federal en términos técnicos, más que políticos. Y creo que Javier tiene razón. Hay que apostar a la capacitación, a la formación de cuadros, pensando siempre en el futuro. Se abandonaron las policías. Había un modelo que se permeaba hacia las entidades. No solo eran cuestiones económicas, fueron muy importantes, sino también era una especie de rectoría y un trabajo tutorial, un apoyo de 2 vías. Había un apoyo de la Federación y en sentido inverso también había un apoyo en términos de que ponían ellos su capital técnico y a nivel de gobernadores su capital político. Este ejercicio de coordinación permitió tener condiciones muy diferentes, algunas muy favorables a lo que hoy está pasando, pero requiere una visión integral, una visión técnica, porque cuando se politiza esto,
siempre termina estropeando lo que a la gente le interesa. A la gente le interesa salir de su casa, ir a la escuela, al trabajo, al supermercado, a su actividad diaria, a su rutina y regresar con bien. No le interesan temas de paz. La paz es un aspecto conceptual más bien vinculado a conflictos entre dos países. Le interesa la seguridad pública, le interesa que regresen con bien sus hijos. Entonces, ahí, en ese terreno, quien asume la responsabilidad es la policía. Lo que pasó en aquellos años, en el sexenio de Felipe Calderón, pues es una politización de la función técnica que posteriormente también se hizo presente en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Y bueno, en esta la narrativa sigue siendo el pasado. ¿Sí? Yo les quiero decir algo que no se ha revisado. El año 2018 cerró con 1.989.000 delitos. El último año de Enrique Peña Nieto. Y el más reciente de esta administración fue de 2.173.000 delitos. Me refiero a los denunciados. Es un incremento del 9.2%, pero la narrativa dice que vamos bien, que hemos mejorado. Lo más extremo, la Ciudad de México, bajó 58%, bajó 51%. Solo los delitos de alto impacto. No, aquí cuentan todos. Y los delitos en la Ciudad de México tuvieron un descenso de 2018 a 2023 de solo 2.7%. Pero nos han vendido 58%. Mientras ocultes los datos de unos, te va a alcanzar la realidad. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, muy enfáticos y sobre todo hablar de lo bueno y lo demás corregir. Exactamente, porque Jeremías, la narrativa gubernamental es: nos reunimos desde las 6 de la mañana, el equipo de seguridad. Pues, ¿como para qué, Jeremías? Bueno, sí, ese es únicamente para tener un informe de lo que pasa en el país, pero no es solo el hecho de saberlo, sino las acciones que se tienen que tomar para resolverlo. Si me permite, yo quisiera preguntarle a Facundo: cuando desaparece la Policía Federal, Judicial Federal, y crean la AFI, y sacan estos policías de una academia de 6 meses sin experiencia, y no se le da seguimiento a todos los policías de antaño que tenían de alguna manera control de la Policía Judicial Federal, y ahí es donde se desata este tema de la violencia con el programa México Seguro. No fue un error, y tan es así que hasta el día de hoy no se ha consolidado lo que era la AFI, hoy Policía Ministerial Federal. La AFI sustituyó a la Policía Judicial Federal, y a la AFI la sustituyó la Policía Federal Ministerial, que es la que hoy está vigente y depende orgánicamente de la Fiscalía General de la República. Mira, yo creo que hubo errores, sin duda, pero también hubo aciertos. La evolución natural de la AFI fue la Policía Federal y contaba con un plan rector en temas de formación, en temas de perfiles y también de sueldos. Hoy lo niegan, pero en las entidades y en la Guardia Nacional, en otras áreas vinculadas con la seguridad, hay cuadros que se formaron en la AFI y hoy están dando resultados como directivos. Tardaron 20 años, hoy son adultos, son ya señores respetables, gente que tiene experiencia. Cuando nació la AFI eran jóvenes. Yo creo que hay que reconocer los errores, sin duda, pero hay que buscar los aciertos y no quedarse solo con lo negativo. Como país, creo que tuvimos en algún momento una buena reputación, una buena referencia. Te lo digo porque venían policías de Colombia, venían policías de otros países a capacitarse en México. Éramos referentes, incluso de los Estados Unidos o de Europa. Solo que somos muy malos para hablar bien de nosotros. Siempre hablamos lo negativo. Vayan ustedes a Chile, a Colombia, a Brasil, a Europa,
La gente sí señala errores de la policía, pero también destaca sus aciertos. Mientras no rompamos ese esquema, creo que seguiremos estando en el cabuz de tren. Es que ese es el asunto, Javier. Este gobierno en particular todo lo politiza. Todo es político electoral, además. Es para ganar las elecciones y no trabajar con algo que pudo haber sido bueno. Estamos en la inseguridad pública, Javier. No sé si tienes algún cuestionamiento al doctor Facundo. No, más que un cuestionamiento, quiero, si es posible, continuar con su línea de argumentación. A mí me parece que una de las grandes, verdaderamente grandes aportaciones institucionales de la Policía Federal, y a la fecha funcionan muy bien, es la Policía Cibernética y la Policía Científica. Me parece que han sido una de las creaciones en términos de instituciones policiales más importantes, por lo menos de lo que llevamos del siglo XXI. Y por la otra, es muy difícil que en un país se asiente una corporación policial cuando en 1999 se crea la Policía Federal Preventiva, exactamente 10 años después se crea la Policía Federal y exactamente 10 años después desaparece y se crea la Guardia Nacional. Entonces es muy difícil que en un país con las características y las complejidades como el nuestro, con estos vaivenes, como tú muy bien apuntas, Alberto, y lo señalaba también que hace en su primera intervención y Facundo, me parece que en este ir y venir de las elecciones, yo no dudo de la buena intención de cada presidente, lo digo honestamente, no dudo de la buena intención, sin embargo, pues la intención no necesariamente se traduce en buenos resultados. Ese es mi comentario. Facundo, ¿qué tanto pudieron permitir que el crimen organizado no se infiltrara? Porque esa es la narrativa que hay. O sea, lograron infiltrarse con todo ese poder armamentista, con todo ese poder económico que tienen. ¿Cómo lidiar con eso, Facundo? Sin duda hubo intentos, algunos materializados, otros no lograron permear como se menciona. En el caso particular, mi formación es de inteligencia desde el origen y siempre he estado atento a cualquier situación porque sé leer síntomas. Sin duda, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Lo decía muy bien Javier. Creo que otra cuestión que se abandonó fue Plataforma México. Hoy funciona al 20% de su capacidad solamente. Son más o menos 11 millones de registros latentes que pueden compartir con las entidades federativas. Y yo creo que lo que haya funcionado habrá que rescatarlo, lo que no habrá que modificarlo siempre con un enfoque crítico, severo si quieres, pero no dejar a la deriva, no abandonar las cosas. Tan funcionó la Policía Federal que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la siguiente administración inició su formación y su trabajo en la Policía Federal. Sí. O sea, eso no es gratuito y creo que no debe ser desperdiciado más allá de filias y fobias. Creo que sí hay forma de enfrentar el problema, solo se requiere voluntad política, se requiere alinear y sobre todo sumar a esas voces como las que veo en la pantalla. Javier es un experto en esta materia. Jeremías, desde el trabajo que ha hecho en Veracruz, que esas voces sean escuchadas porque hoy han sido excluidas. Máxime las organizaciones de la sociedad civil. Creo que hace falta un trabajo más crítico, pero también constructivo. No podemos ir a la deriva. Se requiere que alguien nos diga si vamos bien o vamos en sentido contrario, hablando de instituciones. Facundo, muchísimas gracias. Jeremías, Javier, se nos acaba el tiempo. A partir del 1 de octubre, una nueva historia, una nueva página. Esperemos que traigan una nueva estrategia porque los homicidios están y los crímenes en general están al alza. Que no nos digan que no, y México necesita estar pues más seguro. Muchísimas gracias a los tres por haber estado, un debate sumamente interesante aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los tres. Hasta luego, muchas